Hola, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien en esta noche tan fresca que está cayendo aquí sobre Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, aquí en México, por supuesto. Pues bien, les doy la bienvenida a este primer episodio de iBooker. ¿Qué es iBooker? Bueno, pues iBooker va a ser un programa, o más bien es un programa porque este es el primer capítulo, en el que vamos a hablar sobre libros. Y ustedes van a pensar, bueno, ya hay muchísimos programas sobre libros, pero ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia es que este primero se va a emitir por Instagram, pero van a pensar ustedes, pero es que ya hay muchos Instagrams en los cuales hablan de libros y pues que va a venir a aportar de más, ¿no? A los cientos o tal vez miles de cuentas y de usuarios que ya hacen reseñas sobre libros. Pues bueno, aquí las reseñas van a ser un poquito más especiales en el sentido de que no se van a reseñar libros que son muy comerciales. ¿A qué me refiero con libros muy comerciales? Me refiero a literatura de esa que vas a Gandhi, vas a Sanborns, creo que en Liverpool también venden libros, si recuerdo bien, y son los primeros libros que te encuentras en la serie de novedades. ¿Y por qué digo que son los primeros libros que te encuentras? Pues porque son libros de editoriales gigantescas que se dedican a sacar muchísimos libros al año y tienes libros de temas muy juveniles, de temas muy frescos, no sé, pongamos un ejemplo, John Green, Paulo Coelho y una estela así de escritores que escriben literatura más o menos parecida. No con esto me refiero a que sea literatura mala o que exista una mala literatura, no, sino al contrario, esta cuenta se va a especializar, por así decirlo, en libros que están como más trabajados en ese sentido, con libros de autores que no sacan un libro al año o dos libros al año, porque hay muchos que sí lo hacen y es algo increíble que puedan sacar tantos libros. Pero ¿a qué me refiero con esto? Este tipo de escritores pues ya tienen como una formulita, ¿no? Que van siguiendo, sacan libros muy cortos, muy chonchos, sacan sagas y sacan sagas, escriben sagas. Y bueno, pues la calidad literaria es otra, ¿no? Entonces, ¿sobre qué libros vamos a hablar en iBooker? Y es algo que voy a hacer una aclaración ya desde ahora. Pues van a ser libros, en primera, de literatura muy actual, muy contemporánea, pero también de literatura que sea muy profunda en el sentido de que profundice en la condición humana, profundice en las emociones, en los sentimientos, que lo hagan de una manera que no sea como muy rebuscada, que lo hagan de una manera más natural. Esa es una parte. Y también quiero especializarme en literatura latinoamericana, es decir, escritores latinos y también mexicanos. ¿Por qué no? Porque nosotros nos damos cuenta, la mayor parte de los libros que se escriben en sagas, por ejemplo, hay una saga muy interesante que se llama La princesa de hielo, la princesa de fuego, no sé, no recuerdo muy bien. Son libros escritos por gente europea o por estadounidenses. Mucha literatura de esa que se lee muchísimo sale de Estados Unidos. Y eso es algo que a veces no nos cuestionamos. Entonces, por un lado va a estar eso. Van a ser autores latinoamericanos que escriban aquí en México y en español. Va a haber veces que voy a tratar de ver algunos autores que han sido traducidos al español, pero pues ya más o menos se van formando una idea de qué va este programa. Entonces, haciendo una recapitulación, vamos a hablar sobre autores latinoamericanos, autores que escriban en español y algunas veces autores que han sido traducidos al español y principalmente autores contemporáneos, porque eso es lo más interesante. Nosotros conocemos a los grandes clásicos, no sé, Cervantes, el Quijote, algunos lean a Borges, a Cortázar, y eso está súper bien, pero imagínense conocer qué es lo que están escribiendo los escritores que viven en mi propio país. Eso es todavía ir mucho más allá que la simple curiosidad de leer y saber qué se está escribiendo en tu país, qué se escribe en Latinoamérica y qué se escribe en español, porque eso, déjenme decirles, es bien importante. Y ahora bien,
Ya después de esta breve presentación, me quiero presentar yo también. Soy David, como le dice la cuenta de Instagram. Y de este proyecto trata iBooker. Bueno, y si lo están viendo en este momento, pues les insto a que lo compartan el link en sus perfiles de Instagram, le den like, lo comenten, para que pues así el algoritmo de Instagram como que empiece a trabajar ya rapidito para que este llegue a más personas, porque si no se hace así, pues el logaritmo se queda flojeando, si no hay reacciones, si no hay comentarios, si no hay likes, si no hay compartir. Entonces pues les insto a que lo compartan, a que le den like, a que comenten, para que así pues esto vaya yendo más rapidito. Y ahí Gillian Robles pues ya nos está poniendo unos corazones negros, que nos quiere decir, Y bueno, también un saludo a Sefra Matcon, que también nos está viendo en este primer episodio de iBooker. Y ahora bien, vamos ya a entrar en materia. ¿Por qué se me ocurrió iBooker? Yo hace 10 días más o menos, iba a comenzar a leer un libro, del libro del que vamos a hablar hoy, y yo le quise subir una foto a Instagram, ¿no? Digo, subes fotos a Instagram como diciendo, oh, miren lo que estoy haciendo, o miren lo que voy a comer, miren lo que voy a leer, miren a dónde voy a viajar, que ya está volviendo muy común hacer como tu itinerario allí en Instagram, en las redes sociales. Y dije, bueno, pues voy a entrarle esa onda, pues un libro que voy a leer, la voy a subir a Instagram, pues a ver quién reacciona, ¿no? A ver qué piensan. Digo, wow, David está leyendo un libro muy choncho, muy grande, de un italiano. Hace un intelectual ese David. Pues no sé, uno sube cosas a veces sin esperar ninguna reacción. Y entonces le di por error en vivo y comencé a grabar un en vivo y yo me saqué de onda y digo, bueno, pues ahora ¿qué hago? En ese momento es cuando dije, bueno, voy a seguir con este en vivo a ver qué sale. Y comencé a platicar sobre las impresiones que ya me había causado, como las 40 páginas que ya había leído y mis expectativas. Y de ahí se me ocurrió la idea de hacer este programa iBooker. Y dije, bueno, voy a hacer un programa que hable de literatura, pero de literatura contemporánea, literatura escrita en español, de autores que no son muy conocidos, en el sentido que no son conocidos porque no tienen el valor comercial. ¿A qué me refiero con esto? Que pues, son autores que por lo que escriben no es que lleguen a gustar a millones de personas, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a hacer este programa. Ahora, ¿qué nombre le voy a poner? Vamos a saludar a Gillo. Hola, Gillo. ¿Qué nombre le voy a poner? Yo soy malísimo para poner nombres a las cosas. Y ahí publiqué en Facebook, oiga, muestra un programa tal, ¿cómo le pongo? Y ya una compañera ahí me comenta, una amiga, pues ponle iBooker. Yo dije, iBooker, suena bien. Pero luego pensé, híjole, ¿qué tal si ya me estoy robando el nombre de alguien más? Entonces comencé a buscar iBooker en cuentas de Instagram, de Facebook y de YouTube, y no había ninguna. Y dije, wow, no, pues es una buena oportunidad. Entonces así ya nació este proyecto, muy al calor. O sea, esto es apenas de la semana pasada, entonces no sé qué va a suceder. Pero bueno, ya dejando de lado toda esa onda, ya vamos a entrar en materia. ¿De quién vamos a hablar hoy? ¿Cómo que le entre líneas? No, yo no le quise poner eso porque aparte está bien largo y bueno, pues las connotaciones hay veces que son un poco confusas, ¿no? Y bueno, ya, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Alessandro Mari. Ya lo estuvieron viendo ahí en la publicidad, ese italiano barbón, que ya tiene sus años. Bueno, no tiene sus años, está joven, tiene 40 años, ya se ve viejo en la fotografía. No sé qué hacen los italianos para verse viejos. A lo mejor es por el trabajo que tiene Alessandro Mari y eso es de lo que vamos a hablar ahorita. Pero ¿quién es Alessandro Mari? Bueno, Alessandro Mari es un escritor italiano que nació en Busto Arsizio, es una ciudad en el norte de Italia, en la región de Lombardía, en 1980, o sea, tiene 40 años. Estudió traducción en la Universidad Libre de Milán y después hizo una maestría en escritura creativa en la Scuola Holden. Así es. Allá hay en la que se imparte la escritura creativa. O sea, si tú quieres ser escritor o escritora, escribir un guión, lo que sea, ya hay licenciaturas para eso. Entonces él estudió eso. Y antes de que escribiera esta novela, él trabajó como traductor en una editorial italiana, también como redactor, es una chamba, conocer toda la chamba de los libros, ¿no? Ahí en Italia.
porque déjeme decirle, él estudió primero traducción, se la pasaba haciendo traducciones, ha traducido incluso autores latinoamericanos al italiano en la editorial en la que trabaja. Y bueno, aparte de este libro tiene otros 2 libros publicados, son 2 novelas que pues por desgracia no están traducidas al italiano, y como yo no sé italiano pues no tiene el caso decirlo aquí, pero si alguno sabe italiano, una de sus novelas se llama Gli alberi hanno il tuo nome, no sé qué sea, y la otra novela se llama Cronaca di lei. Son las otras 2 novelas que ha sacado desde 2011 que publicó esta, la primera. Y bueno, esta novela es como relevante porque la publicó en 2011, fue su primera novela, como ya lo había mencionado, y fue un revuelo en Italia, o sea, les encantó muchísimo allá en Italia a los lectores, también a los críticos literarios. Dijeron, wow, esto como que es una nueva, esto es nuevo, ¿no? Es nuevo en el sentido de que escribe como lo viejo, y ahorita voy a explicar eso por qué. Y gustó muchísimo allá, que incluso lo llegaron a comparar como si fuera una telenovela. Y dices, no manches, una novela como una telenovela. Pero ahorita también voy a explicar eso del por qué. Bueno, pero ¿qué onda con esta novela? Esta novela se mueve ahí como entre la ficción y la novela histórica. ¿Por qué? Porque uno de los personajes que toma muchísimos nombres a lo largo de la novela es un personaje histórico, es alguien que existió en la vida real y tuvo repercusiones en la vida real. Sin embargo, todos los demás personajes son personajes ficticios, aunque sabemos a veces que pues este mundo es tan vasto que a lo mejor esos personajes son reales, ¿no? Y muchas cosas que nos cuentan de este personaje histórico no sabemos si realmente pasaron, no sabemos si realmente hubo cosas que pensó, que sintió este personaje histórico, que ahorita vamos a hablar de él. Y es por eso que se mueve entre la novela histórica y la ficción, lo que hace muy interesante este libro. Y ahora viene el contexto histórico de esta obra. La obra está ambientada en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, y esto ya aquí es donde ya comienza lo interesante. Está ambientada en la Guerra de los Farrapos. ¿Qué es eso de la Guerra de los Farrapos? La Guerra de los Farrapos fue una guerra que tuvo lugar en Brasil, o sea, abajo o atrás de nosotros, como lo quieran ver. Y pues cuando Brasil se independizó de Portugal, Brasil nació como un imperio, justamente como México, que cuando se independizó de España quisieron hacer de México un imperio, pero pues no duró ni un año. En cambio, allí en Brasil sí duró más de un año el imperio brasileño, pero había personas que no querían el imperio, ellos querían ser una república. Entonces hubo muchas luchas, muchas pugnas en Brasil, y les llamaban la Guerra de los Farrapos, que prácticamente los farrapos era como llamaban a los republicanos. Y también pues por la forma, era una forma despectiva de llamarlos, que andaban en harapos, ¿no? Y también la guerra, la gran guerra que se desató en Uruguay, en Argentina, es una cosa histórica tremenda, bien complejísima, que cuando me metí a estudiar fue como algo súper raro, ¿no? Como que hubo una guerra entre Argentina y Uruguay en la que tuvieron participación franceses, estadounidenses, italianos, portugueses, no, una faramalla ahí enorme, súper extraña, en la cual este personaje histórico se va moviendo porque fue una persona muy importante en estos acontecimientos históricos. Y posteriormente se traslada el ambiente a la Italia del siglo, de la cuarta década del siglo XIX, y ya estamos en el ambiente de la primera guerra de independencia de Italia. Y dices, no manches, ¿Italia tuvo independencia? Sí, tuvo independencia, porque estaban dominados por los austriacos y también por los franceses. Entre ellos se repartían los territorios de Italia, de la botita, y entonces lo que hicieron fue una guerra de independencia en Italia. Pero también es un acontecimiento súper complejísimo, ¿no? Porque había no sé cuántos reyes en Italia, y el Papa también era rey, y tenía también un reino, y bueno, en todos estos acontecimientos, ambiente histórico, por decirlo de cierta manera, se desarrolla esta historia.
que va desde, que abarca como unos 15 años más o menos. Entonces, es aquí donde está todo lo interesante. En estos acontecimientos históricos de guerra, de conflictos políticos, es donde se desarrolla la historia de Tan Humana Esperanza. Y ya se está poniendo buena la cosa, ¿eh? Saludos a J. Paz, que nos está viendo. Y bueno, la historia. ¿De qué trata esta novela? Ya se las voy a presentar de una vez. ¿De qué trata Tan Humana Esperanza? Tan Humana Esperanza nos narra la historia de 4 personajes principales que yo creo que se van convirtiendo a lo largo de la historia en 5 o 6 personajes principales. Pero ¿quiénes son estos personajes principales? Bueno, tenemos a Don José, que es un militar mercenario que se mueve entre Brasil, Argentina, Uruguay e Italia, que es este personaje histórico del que se le estoy comentando, pero que a lo largo de la novela tiene muchísimos nombres. También está Lisander, que es un personaje, es un pintor, que es una monja prófuga. Tenemos la historia también de Colombino, que es un, no se me vayan a espantar, que es, no se me espanten, un mierdero. Mierdero, aunque no me lo crean, era un oficio en la Italia del siglo XIX. ¿Y de qué trataba ese oficio? Prácticamente las personas se dedicaban a recoger, incluso a robar popó de animales, incluso popó de humanos. La mezclaban, no sé qué la hacían, era todo un proceso ahí bien extraño. La combinaban con paja, con otras cosas, con tierra, y luego la bendecían. Sí, bendecían la popó, y esa cosa la vendían porque, bueno, como ustedes saben, era el único fertilizante que había para los campos. No había fertilizantes químicos como los tenemos ahora, que los puedes ir al Sam's Club, creo, o al Home Depot o a cualquier lugar y los puedes comprar, fertilizante para tu tierra. Pues antes no había eso. Antes la gente utilizaba la caca de los animales para fertilizar la tierra, pero pasaba por un proceso muy especial en ese tiempo. Es por eso que había un oficio de mierdero. Entonces, recapitulando, Colombino era un mierdero, aunque se escuche muy feo, pero es que eso era lo que él se dedicaba. Y bien, ya después se van agregando otros personajes como Chiarella, como Anita, que fue la esposa de Joaquín, y hay otro personaje importante que es Astolfo. Astolfo es el compañero de viajes de Colombino. Es el mulo que va arrastrando, pues, la porquería, que también lo acompaña en todos sus viajes. Pero bien, vamos a continuar. Hay algo bien que me gusta muchísimo de los personajes, la construcción que hay de ellos, y es que son como pares opuestos en cierto sentido, pero eso los hace. Por ejemplo, tenemos a Don José, que es el hombre valiente, heroico, el hombre de guerra, que le encanta estar en la lucha, le encanta ir en las batallas. Y tenemos por el otro lado a Colombino, que es un campesino, es ingenuo, inocente, no sabe nada del mundo, pues lo único que conoce es la comunidad rural donde él vive, donde él se desempeña, es un huérfano. Él fue criado por el capellán de la comunidad donde él vive, y en cambio tenemos a Don José, que es un hombre de guerra, un marinero, cuyo padre pues era muy, muy recio, muy fuerte, su madre pues era muy sincera, muy amable con él, muchísimo, y tuvo otros hermanos, vivía en un puerto, ¿no? Entonces conocía la ciudad, era un citadino, era un hombre cosmopolita, esto hay que ponerlo muy en énfasis. Y en cambio, pues Colombino era un hombre de su región. Tenemos también a Lisander, que por otro lado él es un pintor, él es muy ambicioso, él busca tener dinero a toda costa. Y cuando me refiero a toda costa, este sujeto se la pasaba buscando sugar mommies. De verdad, se la pasaba buscando sugar mommies y las retrataba, pero pues obviamente como toda sugar mommy, pues nosotros sabemos qué onda con esa dinámica, ¿no? De intercambio que hay en ese tipo de relaciones.
y pues él sacaba provecho de esto, pero también él quería crecer más, ¿no? No quería depender siempre económicamente de eso y de cierta manera era muy ambicioso. Y lo retratan de una manera tan especial el narrador, que a mí me gustó, que lo dice que es muy delgado, que es flaquísimo, ¿no? Este pintor Lysander, y sin embargo, cuando come en los restaurantes dicen que la gente se le queda viendo, ¿no? Porque come como si jamás hubiera comido en su vida este sujeto, no me lo imagino. Como si nunca se llenara del estómago, y eso es algo bien interesante porque es una metáfora de esas ambiciones, de esa avaricia que tiene Lysander. Y ahora bien, tenemos por el otro lado a Leda, otra chica ingenua, inocente, que no sabe del mundo, que se enamoró de un sujeto y que posteriormente, pues cuando la cachan, la encierran en un convento. De hecho, esta chica tiene una historia parecida a la de Colombino, en el sentido de que también es huérfana, pero ella vio cómo sus padres fueron asesinados, cómo sus padres pues murieron enfrente de sus ojos, y quedando al cuidado de su tío, pues no le va tan bien ahí con su tío. Y cuando descubre su tío que tiene un amorío con un chico, pues la mete, digamos, a patadas a un convento, de la cual pues ella escapa de ese convento con una compañera, no recuerdo bien ahorita el nombre. Y tenemos también la historia de Anita, pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Entonces tenemos, ¿no?, que están estos personajes, que hay correspondencias entre ellos. Leda, Colombino se parecen, están como en el mismo espectro, de la inocencia, de la ingenuidad, de no conocer del mundo. Y del otro lado tenemos, por ejemplo, a Lysander y a Colombino, que a pesar de que están en el mismo plano, son opuestos, en el sentido de que uno busca no su beneficio propio, sino que busca el beneficio de los demás. A esto me refiero porque él es un republicano, él lucha por la democracia, él lucha por la libertad, y Lysander no, él lucha por tener un beneficio propio. Sin embargo, ambos no son ingenuos, son de cierta manera valientes, conocen el mundo, conocen las estrategias, conocen pues la mala vida de la ciudad de cierta manera. Y es por eso que está muy interesante la correspondencia que hay entre los personajes, y son muy complejos porque van cambiando conforme va ocurriendo la historia, van pasando los acontecimientos. De repente vemos que uno ya no es avaricioso, sino que ya piensa en los demás. Hay uno que, por ejemplo, ya no es totalmente un ingenuo, sino que ya sabe cosas de guerra, se anima a hacer todo. Y bueno, cada uno de estos personajes pues lo mueve a algo en la historia. A don José le mueve el ansia de libertad para todos los pueblos y de democracia. A Lysander lo mueve la ambición por el dinero. A Colombino lo mueve el casarse con Vitorina, porque bueno, pues este campesino quiere casarse con una campesina súper guapa, muy bonita, que todo el tiempo está diciendo que tiene unos hermosos ojos de vaca. Yo no sé cómo se vería una chica con ojos de vaca, y supongo que son unos ojos grandes y bonitos, como de una vaca. Y pues Leda lo que le mueve es el amor por este chico, ¿no? Por Lorenzo, como se llama, que siempre está pensando en él cuando está en el convento. Entonces vemos que esos son los leitmotiv de todos estos personajes, que nunca cambian durante el transcurso de la historia. Sin embargo, ¿qué es lo que cambian? Cambian los medios por el cual intentan conseguirlo, y también cambian ellos mismos como personas, se van convirtiendo en otras personas. Por lo tanto tenemos personajes muy complejos. Podríamos resumir en conceptos que están representados: la gallardía, la codicia y la ingenuidad en los personajes, lo que lo hace pues una novela bien pensada, les quiero decir. Y bueno, vamos con la narración. ¿Cómo está narrado este libro? Permítame tantito. Haciendo una pausa. A los que estén viendo esta transmisión en vivo, pues los invito a que comenten. Dice Gillo, ya no la duermen tan fácil. Exacto, ya no la duermen tan fácil. Cuando va pasando la historia, tanto Leda como Colombino ya son como más vivos, más vivarachos, más despiertos, más picudos, y ya no se los traen mal, ¿no? Como en la mayor parte de la historia, sino que van cambiando. ¿Y qué más dice? Anita la huerfanita, sí. Ams dice G, saludos a Amsi.
Y bueno, los invito a que compartan este en vivo, ya sea en sus Facebook, ya sea en sus Instagram. Y si no lo alcanzan a ver completo, pues se va a subir completo posteriormente. Y bueno, ya continuando con esto. ¿Cómo está narrado Tan Humana Esperanza? Bueno, tenemos un narrador de tercera persona, eso que no son palabras técnicas, qué aburrido. Bueno, pues tenemos un narrador que nos narra desde muchas perspectivas, ¿no? Nos narra desde las perspectivas de todos los personajes, pero hay veces que este narrador como que se mete en la historia, ¿no? Hace como comentarios, especie de, bueno, pues es que este es muy ingenuo y a veces sí, y lo que no sabe es esto, ¿no? Entonces nos narra desde la propia visión de los personajes, pero al mismo tiempo nos está ofreciendo una opinión sobre lo que están pensando los personajes. Y aquí es algo bien interesante, no es una novela que esté llena de diálogos, porque o sea, si ustedes ven el libro, lo abren, a ver cuántos diálogos ven ahí, o sea, no se ve, o sea, son pocos diálogos. Son pocos los diálogos extensos que hay. Uno, por ejemplo, cuando... el separador. Uno cuando, por ejemplo, ve las novelas de John Green o novelas así muy, muy comerciales como Crepúsculo, que no digo que sean malas, pues no lo son, o Sin Sajo, ustedes se dan cuenta que tiene muchísimos diálogos. Esto no es malo, o sea, no quiero decir que sea malo, sea simple, no, sino que son novelas que están construidas de una manera muy lineal. En cambio, novelas como estas están escritas de una manera más compleja, no lineal, porque hay veces que están narrando la historia y de repente te inserto como un comentario, ¿no? De algo que pasó anteriormente a lo que te está contando y que le da mucho más sentido a los acontecimientos. O sea que tienes que prestar como atención, ¿no? Para que te quede bien claro todo lo que está pasando. Y hay veces que se meten los pensamientos de los personajes. Eso también me gustó mucho de esta novela. Y pues por otra cosa, lo que hace es mucho es narrativizar todo, ¿no? Pues es una novela grandísima. O sea, diálogos, pues casi nada, o sea, vean, poquitos. Entonces, hay como que mucha intromisión del narrador en la historia, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Y bueno, pues eso, está narrado de esa manera. El narrador a veces inserta sus comentarios, ¿no? Y opiniones, y es a veces como irónico. O sea, no se burla, pero a veces es irónico con respecto a las tragedias que pasan los personajes. Porque déjenme decirlo, esta es una novela trágica, es una novela muy dramática. O sea, dramática en el sentido como drama, ¿no? De tu serie de televisión favorita, de tu serie de Netflix, que está pasando la historia y de repente pasa algo y dices, no, ¿por qué pasó esto? O, wow, no me esperaba que pasara esto. Es muy, muy dramática esta novela y por ese lado está buenísima. Pero dramática y trágica. Todos los personajes pasan por situaciones y acontecimientos muy trágicos que dices, pobrecito. Pero luego viene el narrador y es como bien irónico y dices, chale, pues ¿qué le pasa a este cuate? No ve que están pasando muy mal estos personajes que... Por ejemplo, no quiero spoilear nada, por si alguna vez lo quieren leer, pero nada más lo voy a comentar así por encimita. Uno pierde a su esposa, uno pierde un hijo, uno se muere su protector, a uno lo encierran en la cárcel, a una se da cuenta que su novio está muerto, que era un espía, que lo mataron por ser un espía, y pasan muchísimas cosas. Entonces lo que hace el narrador es burlarse. Bueno, no es cierto, no burlarse, sino comentarlo de manera irónica. Y luego hay unas partes bien curiosas en la que el narrador, o más bien el narrador, empieza a narrar todo desde la perspectiva del mulo, del asno de Colombino, que se llama Astolfo. Entonces está como súper interesante y dices, a ver, espérame. Un mulo me está contando la historia de repente y entonces es cuando te pones a pensar, bueno, qué raro, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos a los burros, a los mulos, o sea, culturalmente están codificados como tontos, que solo saben trabajar por su pura fuerza, pero nos damos cuenta que, quién sabe, a lo mejor todo lo está narrando el mulo y eso es súper extraño, como un mulo, un asno, que está aquí representado, según es Astolfo,
nos puede narrar con tanta complejidad, nos puede narrar con tanta destreza, sabiduría, y dices, wow, eso es lo que hace muy interesante la novela en esas ocasiones, la perspectiva de lo que pasa. Y ahora bien, esto me remite pues a otros personajes, a otras novelas, ¿no?, que ha pasado. Por ejemplo, Niebla, la novela de Miguel de Unamuno, en el último capítulo nos narra todos de la perspectiva del perro, que se llama Orfeo. Y es muy triste, la verdad, es súper triste esa parte. Si no han leído Niebla, léanla, y cuando lleguen al último capítulo van a llorar. Van a llorar, de verdad. Y más si son ustedes de los que les encantan los perritos, los lomitos suavecitos, pues van a llorar muchísimo. Y bueno, eso es lo que me remite esto, o sea, porque el mulo a veces narra, entonces eso lo pone muy interesante. O hay veces que el narrador parece como si hubiera sido un ensayo, ¿no?, por lo que están pasando los personajes. Y es aquí donde yo me quiero meter en la estructura. La estructura de esta novela es la estructura que se llama periplo del héroe. Si nunca han escuchado eso, el periplo del héroe, pues búscalo en Google y se van a dar cuenta que es una estructura en la que la narración se mueve. El personaje le pasa algo feo y decide hacer un viaje, ¿no? En este viaje hay una recaída, hay revelaciones, en fin de cosas, ¿no? Entonces, es el periplo del héroe. Todos los cuatro protagonistas pasan por un periplo. ¿Por qué? Pues porque van viajando buscando lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que quieren? Y ahorita, ¿qué es lo común que todos ellos quieren? Y esto es algo bien interesante. No cumple cabalmente con la estructura del periplo del héroe, porque pues siempre vuelven al lugar de origen. Esto es bien importante. Les voy a poner un ejemplo. Todos han visto Señor de los Anillos. Señor de los Anillos tiene la estructura clásica del periplo del héroe, en la que sale, están viviendo en tranquilidad, luego algo rompe la tranquilidad, tienen que salir de la comunidad, de la comarca, para enfrentar el mal, porque si no pues los va a cargar hasta los hobbits. Y van creciendo sus personajes, aquí hay habilidades, hay revelaciones, hay recaídas, como en El Señor de los Anillos 2, lo recordarán por culpa de Gollum. Y al final pues sí vuelven a la comarca, ya todos felices, lo consiguieron, destruimos el anillo, destruimos a Sauron, perfecto. Esa es la estructura clásica del periplo del héroe. Y es la misma que sigue esta novela. Sin embargo, no se cumple, porque pues regresan a sus lugares de origen todos y vuelven como unos pobres diablos, unos pobres desgraciados que les pasaron muchísimas tragedias y llegan a sus lugares de origen, no consiguieron lo que querían conseguir, estaban totalmente decepcionados. Colombino no consiguió casarse con Vitorina, Leda vuelve, ya le asesinaron otros 2 novios, Don José pierde un montón de guerras, pierde las guerras, pierde batallas, perdió a su esposa en una ocasión y pobrecitos. Leda, déjenme aclararles que se convierte en una espía posteriormente, una espía para el gobierno británico. Son tiempos de guerra y necesitan pues gente. Y pues por no hacer su chamba se cargan a 2 de sus novios. Entonces, pobrecita Leda. Bueno, vamos continuando. Entonces sí, es el periplo del héroe, pero no vuelven con lo que querían, vuelven decepcionados, vuelven con las manos vacías, después de pasar todo ese periplo, de vivir experiencias, de vivir tragedias, de acumular aprendizaje. Estos personajes no consiguen lo que quieren, no consiguen sus propósitos ni sus objetivos. Entonces, pues, de cierta manera, eso es lo trágico de la novela. Y aquí es algo bien interesante, aquí ya entra el título. ¿Por qué se llama Tan Humana Esperanza? Se llama Tan Humana Esperanza porque lo que une a todos estos personajes, aún más allá de que si unos buscan una república, otros buscan dinero, otros buscan el amor, lo que ellos buscan en el fondo es tener un hogar donde tengan una familia, donde puedan vivir en paz, donde puedan vivir y experimentar
el amor. Esa es la esperanza que ellos tienen en tiempos de guerra. Y todos lo buscan de una manera, lo buscan de otra manera. Por ejemplo, tenemos a Lysander, ¿no? Que ya después de tener un poco más de varo, busca casarse con una prostituta, que esta es Chiarella. Y Chiarella, pues, sí se casa con Lysander, ¿no? Pero aquí ya es algo bien interesante porque se entrometen los sentimientos, el pasado de los personajes, que nunca los deja en paz. Nunca los deja hasta tamales calientitos. Sí, es que está aquí el de los tamales, son de los oaxaqueños. Es el que pasa en las mañanas y luego también pasa en las noches. Eso es tener amor al trabajo. Y también a no tener la panza vacía, la verdad. Y bueno, continuemos. Sí, tan van esperanza. Y al final ellos no lo consiguen. Tienen por un momento, por ejemplo, Don José. Tiene por un momento a su esposa, a sus hijos, también lo tiene Leda, tiene a su novio, es muy feliz con él, piensa casarse con él. Tenemos a Lysander, que se casa con Chiarella, y Chiarella es, pues, la mujer de sus sueños, le va muy bien en su chamba, o sea, como que hay momentos de prosperidad. Y sin embargo, eso se pierde casi de inmediato. Entonces la felicidad no les dura absolutamente nada. Entonces, esto nos habla de la condición humana. Sí, está retratado en el siglo XIX, en Italia, pero la condición humana sigue siendo la misma. Absolutamente todos los seres humanos buscamos vivir en comodidad, buscamos vivir en paz, buscamos la felicidad. Y esto es lo que hace muy interesante la novela, porque te pone en el entredicho de que cuando aún no llegues a obtener esa paz, esa felicidad, ese amor que tú tanto deseas, lo puedes perder en cualquier momento, como justamente le pasa a los personajes. Y esos son momentos de inflexión. Aquí donde entran los personajes femeninos. Los personajes femeninos son súper importantes en esta novela, y es por otro lado que me encanta, sin tener que hacer una entrada forzosa, en esos puntos de inflexión trágicos, de drama que hay en la novela, las mujeres son las que toman la batuta. O sea, los personajes masculinos como que se ven ya derrotados, ya cansados, de pues, ya no quiero seguir, y es en ese momento en el que salen las mujeres a relucir. Los personajes femeninos son los que continúan con la historia. O sea que si no fuera por la presencia de los personajes femeninos, no habría historia que narrar, no habría una historia que continuar. Por eso se me hace bien interesante este libro. Y es bien importante el personaje de Anita. Anita fue un personaje real, fue la esposa de Don José, que el personaje se llamó Giuseppe Garibaldi. Lo pueden googlear, Giuseppe Garibaldi, y van a buscarlo ahí, y les va a aparecer incluso hasta fotografías de él con su esposa Anita. Su esposa Anita es una soldadesca, o sea, fue una mujer que, a pesar de ser criolla en el siglo XIX, infundía temor a los hombres, infundía temor a los soldados extranjeros, y eso está súper cool. Entonces Giuseppe se enamoró de ella, y llega un momento de la historia en la que Giuseppe dice, pues ya no puedo, o sea, esta guerra es terrible, y es ella quien toma la batuta. Y es ella quien siempre quiere acompañarlo, incluso aún cuando está embarazada, y eso está muy, muy loco. Y Chiarella también, en un momento de inflexión, es la que le da ánimos a Lysander. Y esto es algo bien importante, porque se tiene esta perspectiva del siglo XIX, en la que pues, los dos sexos en la Italia de ese tiempo, cuando conjuntan sus fuerzas, pueden lograr cosas extraordinarias, magníficas. Pueden salir de las peores situaciones imaginables posibles de maneras creativas. Y esta es una propuesta bien interesante que nos trae el escritor con su novela, con esta novela, en la que se esconde como hay una tesis, ¿no? De que cuando hay relaciones de igualdad, se pueden lograr y se pueden progresar mucho mejor, mucho más rápido. Puedes lograr cosas
mejores. Y esto es muy interesante dentro de la novela, de la propuesta, y es una novela de 2011, o sea, no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Pero es algo que no te lo encuentras tan común. Y bueno, también es interesante por este lado, porque está hecha como si fuera una novela del siglo XIX. O sea, tú lees esta novela y es una novela realista, es una novela escrita como si fuera escrita en el siglo XIX. Incluso el lenguaje, eso es bien interesante, utiliza muchos, no sé cómo decirlo, formas dialectales o frases que solo pueden entender los italianos de ciertas regiones de Italia, que no están traducidas al español porque eran imposible traducirlas al español. Y se quedan ahí, lo que le hace pues una novela más interesante, mucho más rica. Porque cuando lees ese dialecto del italiano dices, pues que yo no entiendo esto, ¿no? Y como que te despierta a veces en el letargo cuando estás leyendo una novela. Y bueno, pero ¿qué es lo que la diferencia? No sé, tal vez algunos hayan leído a Balzac o a Émile Zola. ¿Qué lo diferencia de una novela del siglo XIX? Tanto en la estructura, como en el lenguaje, como en lo choncho que tiene, o sea, véanla. Novela realista del siglo XIX son así, súper común encontrarlas así. Pues de cierta manera es que no es tan, que es a veces medio impúdico, ¿no? Si en el siglo XIX, cuando escribían los escritores ciertas cosas, pues como que lo hacían de manera ahí subvertiva, ¿no? Que no se dieran cuenta, ahí como escribiendo con eufemismos. En cambio no, no se tapa la boca Alessandro Mari, y eso es lo que la diferenciaría de una novela del siglo XIX. Aparte de que esta novela originalmente se escribió por entregas. ¿Cómo que por entregas? Imagínense agarrar el Universal y hasta atrás del Universal viene un capítulo de una historia, y en el siguiente Universal viene el otro capítulo, y así. Es una novela folletinesca. Así fue como originalmente se escribió esta novela. Justamente como se escribían novelas en el siglo XIX. Casi todas eran novelas folletinescas. ¿Por qué eran así? Pues porque ganabas más dinero. Y así pues, ganó más dinero este señor. Ya luego aquí pues las pusieron todas en un solo libro y ahí ya está. Te lanzan el libro. Y bueno, ¿por qué tendríamos que leer este libro? Bajo este contexto, ¿no?, de pandemia. Pero antes quiero ver qué es esto de aquí que me está apareciendo. ¿Cuál es tu opinión personal sobre el libro? Me pregunta Amsi. Mi opinión personal de ese libro. Bueno, personalmente fue un libro que me costó un poco de trabajo leer, primero por el lenguaje, porque pues porque es un italiano, y aparte hay muchas palabras que pues ya no usamos hoy, que forman parte del léxico del siglo XIX, que tienen que ver con la guerra, con la marina, que tienen que ver con el campo, que obviamente pues yo no conozco, yo chico de ciudad pues no conozco ese léxico, pero obviamente no te cuesta trabajo, no tienes que usar un diccionario como si lo usarías si quisieras leer el Quijote en el español del siglo XVII. Entonces por ese lado. Por otro lado, me parece una muy buena novela. ¿Por qué? Porque van cambiando los personajes, y eso es algo que me gustó muchísimo. También lo comparo con un escritor gringo que se llama Thomas Pynchon, porque Alessandro Mari, aquí tienen su foto, Alessandro Mari es súper fan de ese escritor. Entonces acabo de leer un libro de Thomas Pynchon y comparé ambos libros, ¿no? Y efectivamente sí se parece la manera en la que escriben, en la forma de narrar, en la forma de construir personajes, en la forma de hablar de acontecimientos históricos como trasfondo de la historia de los personajes, y eso está muy chido. Pero algo que me gustó muchísimo fue la construcción del personaje de Giuseppe Garibaldi. A lo largo de toda la novela, y también de Leda, que se convierte en espía, cambian mucho de nombre. Esto es bien importante porque
cuando tienen otro nombre es como si fueran otras personas, y entonces tienes que darle otros atributos a esas personas. ¿Y esto qué significa, no? Que hay ratos que es Giuseppe Garibaldi, hay ratos que es el Diablo, hay ratos que es Don José, hay ratos que es el Capitán. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque lo que nos propone el autor con esta enorme cantidad de nombres que tiene un solo personaje, y cabe destacar un personaje histórico, es que los personajes históricos no son planos, o sea, no son una sola cosa, sino que pueden tener muchas perspectivas de esos personajes históricos, ¿no? Por ejemplo, de Giuseppe Garibaldi, por poner el ejemplo, podríamos decir que era un héroe de guerra, ¿no? O podemos pensar que era el villano, pero que nos hable de sus sentimientos, que nos hable de que pues, él nada más quería un futuro para sus hijos, un futuro que vivieran en la democracia, que vivieran con libertades. Pues ya nos habla de otro aspecto de este personaje histórico, y eso es como muy interesante. Y por ejemplo también el de Leda, que primero es Leda, o sea, su nombre es Leda, y ya luego cuando se convierte en espía es no recuerdo el primer nombre, pero cuando se ve en Inglaterra se llama Lorenza Marato. Luego cuando ya huye de Roma, cuando estalla la guerra de independencia de Italia, se va a Estados Unidos y vuelve a cambiar de nombre. Entonces esto es también otra cosa bien interesante, porque es como un volver a comenzar. Imagínense ustedes que ya no se llamaran como se llaman ahora, sino que tuvieran otro nombre. Si tú te cambias el nombre, es como si fueras una persona totalmente nueva, comenzar desde cero. Si yo no me llamara David, sino que ahora fuera, no sé, Pedro, entonces tendría que volver a construirme una identidad con el Pedro, y así. Es algo muy complejo para una persona, ¿no? Y esto es algo con lo que juegas en teatro. Las personas que ven teatro, pues es eso. Y bueno, ahora bien, ¿por qué tenemos que leer este libro en la actualidad? En nuestra actualidad, en este momento de contingencia, porque nos habla precisamente de eso, de que a pesar de los esfuerzos, a pesar de todo el empeño que pongas en buscar un objetivo, cuando pueden suceder dos cosas: que te decepciones y no lo logres, que lo logres pero el resultado no sea el esperado, que lo logres como lo esperabas pero que lo pierdas ese avance. Entonces, ¿qué nos enseña esta novela? Que sin importar que los acontecimientos, tú sigas adelante, siempre buscando ese mismo objetivo. Y ahora, pues en estos contextos de pandemia, esto nos enseña muchísimo, ¿no? Vemos las dificultades económicas, sociales, culturales que se están dando, y nos damos cuenta que a veces eso que queremos pues se convierte en algo muy complicado. Y sin embargo, esta novela nos enseña que siempre sigamos adelante. Esta novela nos enseña que sin importar lo trágico, lo dramático, lo triste de los acontecimientos a nuestro alrededor y que ocurran en nuestra o sobre nuestra persona, siempre debemos de seguir adelante. Pero también siempre va a haber personas a nuestro alrededor que nos tienen mucho afecto, y es con su ayuda con la que nosotros podemos pues, continuar, ¿no? Con esto que llamamos vida. Y eso es lo que hace muy interesante esta novela dentro de este contexto. Y bueno, espero haber respondido tu respuesta, Amsi, y que te haya parecido una buena respuesta. Y bueno, continuemos. Pues ya, esto fue Alessandro Mari, Tan Humana Esperanza. Si tienen la oportunidad de comprarlo, cómprenlo. Yo me lo compré en una barata de esos remates que hacen a veces. Me costó 30 pesos, o sea, nada. Yo supongo que si lo buscan en Gandhi, lo buscan en alguna librería, pues lo van a encontrar muy barato. Yo creo, o algún remate que vean por ahí. Aparte de que Seix Barral es una editorial que hace ediciones grandes,
lo pueden conseguir. Y bueno, si se animan a echarse las 875 páginas, pues adelante. Digo, es un reto personal que se pueden poner ustedes mismos. Y aparte está buenísimo porque aprendes cosas históricas. O sea, está súper chido. Aprendes cosas de historia, te las pone de una forma jugosa, de una forma digerible, de aprender historia. Y es por eso que me encanta, ¿no? Es como los videojuegos. Cuando tú juegas God of War, no tienes ni idea de quién es Kratos, no tienes ni idea de cómo se llaman todos esos dioses griegos, pero pues lo juegas, te gusta y luego vas a internet, googleas los nombres y averiguas más sobre eso y dices, bueno, Kratos viene de esto, los dioses, y ya ves sus historias. Es precisamente lo que hace este libro. Tú lo lees y dices, ¿qué onda con esos acontecimientos? ¿Qué onda con esa guerra de los farrapos? ¿Habrá existido? Lo googleas y dices, wow, la guerra de los farrapos, ¿no? Y se pone muy interesante. Es lo que me gusta también de este libro. Y bueno, ya cierro lo de Alessandro Mari. Espero que les haya gustado esta breve reseña. Bueno, ni tan breve, no sé cuánto tiempo llevo con la transmisión, santo Dios, ya van a dar las 10. En corto voy a hablarles de las otras dos cosas. Bien, voy a hablar de unos chismes. Y el primero de ellos es que hay una queja. Escritores y artistas cuestionan la cancelación de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Como ustedes saben, pues por cuestiones de la pandemia, de esta contingencia que ya duró meses, muchos eventos se han cancelado. En el caso de las ferias del libro, lo que ha pasado es que algunas organizaciones han decidido hacerlas digitalmente, pero digo, tú piensas, bueno, es que nosotros vamos a las ferias del libro a comprar libros. ¿Qué chuchas tiene de caso hacerlo virtualmente? Algunos lo han resolvido, por ejemplo, en la que ponen como una especie de catálogo en las editoriales, y las editoriales ofrecen un descuento, te lo envían a tu casa sin costo de envío, lo que pues, es muy interesante. De hecho, Gandhi lo ha hecho desde que comenzó la contingencia. Y sin embargo, a pesar de que hay esas posibilidades, Paco Ignacio Taibo decidió cancelar la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la feria más importante de literatura juvenil en Latinoamérica. La decidió cancelar Paco Ignacio Taibo, con el pretexto de decir que pues, lo importante era que fueran los niños. Y esto pues, nos habla de que a lo mejor Ignacio Taibo no tiene como... ¿cómo decirlo? Esta pretensión de resolver las cosas, de buscar una solución, como diciendo, no se va a poder hacer, ni modo, pues ya que lo cancelen. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es relevante? Porque esto afecta a las editoriales pequeñas que se dedican a este público. Esas editoriales hay veces que pues, literalmente viven de las ferias del libro, ¿no? Entonces esto las afecta económicamente. Y por el otro lado tenemos el recorte al presupuesto del Fondo de Cultura Económica. Un recorte del 75%. ¡Santo Dios! Yo no sé cómo va a sobrevivir el Fondo de Cultura Económica. Sinceramente está muy difícil. ¿Y por qué digo que esto es relevante? Porque el Fondo de Cultura Económica es una editorial que nació el siglo pasado y es muy importante en el ámbito académico y en el ámbito cultural y en el ámbito de la difusión cultural, porque es una editorial que en sus años se dedicó a traducir filósofos, a traducir obras de pensadores muy clásicos al español. Y de hecho es tan importante el fondo que tiene filiales en Argentina, filiales en Chile, filiales en Colombia, una filial en Venezuela, filiales en Estados Unidos, una filial en España. O sea, el Fondo de Cultura es enorme, es grandísimo, y el trabajo que hacen es súper importante. Y que le recorten así el presupuesto es literalmente matar un trabajo
de décadas y un trabajo que ha tenido una repercusión enorme en toda Latinoamérica, porque de hecho hay una frase en los argentinos que literalmente, si no fuera por el fondo, ellos no habrían podido acceder a autores o a filósofos, ¿no? Porque pues, los tradujeron ahí en este editorial, y sí es cierto, son libros que no puedes encontrar en otros lados, y accesibles, porque son accesibles, la verdad. Digo, por ejemplo Heidegger, ¿no? Que el fondo pues tiene ahí algunos, tiene Ser y Tiempo, y no sé qué otros libros tiene. Son libros caros, los ves en otra editorial, están como en 500 pesos, 400 pesos, y eso es un impacto fuerte. Nos dice JB Faz, ¿cuál sería alguna solución para que las ferias no sean suspendidas? Por ejemplo, la FIL, que está en ese mismo peligro. Pues hacerlo virtualmente, o sea, no queda de otra manera bajo esta situación. Pero, o sea, volvemos a lo mismo. ¿Para qué son las ferias del libro si no es para comprar libros? Entonces, es esta solución, la CANIEM, que es como la Cámara de Editores Mexicanos. Ellos proponían esto, ¿no? Que hacer una página en la que cada editorial subiera su catálogo de lo que van a vender, con descuentos obviamente, iban a llegar a acuerdos con empresas de paquetería, pues, para que los envíos fueran totalmente gratuitos, ¿no? Y los eventos pues se van a transmitir por internet, Facebook, Instagram, que es como lo está haciendo el Hey Festival, por cierto. Y esa es una solución, digo, las soluciones las hay. Lo que no hay es la intención, es la voluntad de buscar soluciones. Y eso es lo que me choca de Paco Ignacio Taibo. El sujeto no tiene voluntad de resolver los problemas. El sujeto únicamente tiene voluntad de hacer lo que quiera con el Fondo de Cultura, la Dirección General de Publicaciones. Y esto es un problema, porque el fondo se está yendo al hoyo. Un proyecto importantísimo. Y por desgracia, Paco Ignacio Taibo, desde que asumió la dirección del fondo, yo recuerdo muy bien que él dijo que él se iba a poner a estudiar, porque él dijo que no sabía nada de editoriales, ni de esta cuestión legal de los libros y las editoriales, y se nota que a 2 años el muchacho no ha agarrado un libro para estudiar. O sea, el fondo es un barco que tiene un capitán que no sabe navegar. Eso es gravísimo. O sea, el sujeto ni siquiera sabe qué onda con las leyes, con las disposiciones legales que hay en torno a las editoriales y a la publicación de libros en México, lo que es algo pues gravísimo. Y bueno, hablando de festivales en línea, está el Hey Festival. Para los que no sepan, el Hey Festival se originó en Escocia, como por los 90s, creo, los 80s, y hay una ciudad en Escocia que se llama Hey no sé qué, con 1500 habitantes, y con todos esos 1500 habitantes tienen más de 40 librerías. O sea, es un número choncho, son un montón de librerías. Entonces, todos los habitantes de ese lugar se reunían para hablar de literatura. O sea, los 1500, todo el pueblo se reunía para hablar sobre libros y literatura. Y a raíz de esto surge el Hey Festival, que se celebra allí en Escocia. Y sin embargo, pues también se celebra una edición aquí en México, por fortuna, que traen, o sea, rockstars de la literatura. Hoy estuvo Paul Auster, un escritor buenísimo, que yo jamás he leído, pero sé que es buenísimo. Y también va a estar Ida Vitale, va a haber muchas charlas en torno al libro. De hecho, el día de ayer hubo una charla súper interesante sobre qué va a pasar con las editoriales y las librerías en esta pandemia, y cómo Amazon es el verdadero tirano en la editorial actualmente, en las editoriales actualmente. Amazon es un tirano, es un monstruo horroroso. Y bueno, de eso trató ayer, ¿no? Pero va a haber muchas cosas. Ustedes pueden buscar, googlear iFestival y ya. Y bueno, esto es todo por hoy. Les agradezco mucho que hayan visto esta transmisión. Síganme todos los viernes a las 9 de la noche. Espero que les haya gustado. Si tienen sugerencias, si tienen opiniones sobre este programa, y decir, David, no me gustó esto, David, cámbiale esto, David, haz esto,
pues estoy totalmente abierto a sus comentarios y sugerencias. Bueno, yo soy David Paredes y nos estaremos viendo dentro de 8 días en iBook.